Pues este tema, la verdad es que sí, lo adelantamos aquí en tu programa. Venía ya esta reforma, esta iniciativa de reforma al sector de hidrocarburos, y pues apenas despuesito de que se presentó la ley para reformar la industria eléctrica, el presidente López Obrador de una vez quiso mandar la que tiene que ver con el petróleo y el gas y toda la cadena de petrolíferos, petroquímicos y demás. Es una reforma que, bueno, ya las platicaba aquí en el programa, va a generar, además de incertidumbre para la inversión privada, pues creo que yo efectos adversos para el tema de los hidrocarburos y de las gasolinas, de los combustibles y de la gasolina que consumimos, que por cierto ha tenido un aumento bastante importante en la gasolina magna y la premium en lo que va del año, de hasta 30-35% según los datos de la Profeco. Es decir, estamos con una presión importante en todos estos precios. Lo que hablaba hace rato con Pedro Tello sobre la inflación de los alimentos, de los pescados y mariscos en esta cuaresma, pues tiene que ver con el tema de la gasolina, por supuesto, también que nos cuesta más caro los productos, en fin. Pero ahora, después de que pues se presentó esta contrarreforma al sector de los hidrocarburos, también está en el tintero este tercer anuncio de inversión en infraestructura, este paquete de proyectos de infraestructura que quedó pendiente el año pasado, que se anunciaron, se acordarán, en octubre y noviembre, dos paquetes de inversión en infraestructura que pues quedaron a deber mucho, ciertamente, porque pues hablamos de 68 proyectos en conjunto, 525,000 millones de pesos estimados de inversión. Es decir, se preveía al inicio que iba a ser mucho más dinero, más proyectos, que iba a haber realmente este involucramiento de la iniciativa privada en la recuperación económica luego del golpazo que nos dio el COVID-19, pero no, pues quedó a deber. Y quedó además en el tintero este tercer anuncio que se dijo por parte del secretario de Hacienda Arturo Herrera y del presidente del CFE Carlos Salazar, que se lanzaría en el primer trimestre de este 2021. No sucedió en los primeros 3 meses, pero se dice que puede presentarse en abril. Hay ahí varias versiones, porque algunos empresarios dicen o creen que con este clima de negocios que pues no es favorable para la inversión privada, pues es muy difícil que los empresarios se comprometan con el presidente y con su gobierno a invertir en proyectos de infraestructura que pues no saben si les van a cambiar las reglas del juego, los contratos a mitad del partido, ¿no? Como sucedió con el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos, o va a suceder pues con estos dos sectores. Entonces se ve difícil que pueda salir, y si sale pues va a ser todavía más chico, más pequeño que los anuncios de octubre y de noviembre del año pasado, precisamente pues porque hay incertidumbre. Ahora, estos anuncios de 525,000 millones de pesos, 68 proyectos que se reafirmaron, se anunciaron completamente ya en noviembre, pues tampoco han avanzado bien, ¿eh? La Secretaría de Hacienda no ha dado a detalle, el jefe de inversiones, que es Jorge Nuño, el encargado de liberar o de limitar cuáles van a ser los proyectos que se anunciarían, pues no han dado detalles del avance de las obras. Arturo Herrera dijo en noviembre, que por lo menos 10 ya estaban en ejecución, que 8 tenían que ver con el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, que iban a entrar en ejecución a finales del año pasado, es decir, pero no sabemos bien a bien cómo van. La verdad es que pues todo el mundo presume que van retrasados, entre que pues a lo mejor no se estimó bien los tiempos en los que iban a comenzar, y entre que pues los empresarios dicen, ay, mejor me aguanto tantito a ver cómo van mejorando, cambiando las cosas. Carlos Slim criticó en febrero pasado, el 23 de febrero pasado, criticó el retraso de la inversión en estos proyectos de infraestructura, Luis, y dijo que los empresarios pues no estaban invirtiendo. O sea, un poquito criticó a sus colegas, Carlos Slim, por no invertir, pero bueno, pues sus colegas están también a la expectativa de todos estos cambios radicales que ha hecho el presidente López Obrador y su gobierno. Un último tema relevante sobre este tercer anuncio tiene que ver con Jorge Nuño, que es actualmente el director de inversiones de la Secretaría de Hacienda, que se encargó, o sea, el presidente López Obrador le encargó directamente a él que revisara estos proyectos de infraestructura. Bueno, todo apunta a que en los próximos días va a saltar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lugar de Cédric Escalante, que es actualmente todavía subsecretario de Infraestructura, y ahí digamos que se estrenaría con este tercer anuncio de inversión en este sector. Ya lo veremos, pero bueno, no hay como buenos augurios sobre los proyectos que se van a anunciar, puesto que pues muchos
vaya, no va a haber proyectos en el sector energético por los cambios que está habiendo, y pues no sé si hay mucho que hacer. Vaya, sí hay mucho que hacer, pero no sé si los empresarios van a querer entrarle a Pues todos sí. estos otros proyectos de agua, de carreteras, de puentes, de puertos, y si el gobierno va a abrirles pues esos negocios a la iniciativa privada. Está No, por verse, y con pero el se vino miedo, este anuncio. con el miedo, o sea, se supone que no va a pasar, ¿no? Pero también como que te queda el gusanito de, y si luego ya también que las carreteras las hagan los militares, y si el agua también ya que se dediquen los militares, y si ponemos a los militares a que hagan absolutamente todo y los civiles nada, y el pueblo bueno y sabio sabe diseñar mejor los caminos que los arquitectos y los ingenieros civiles, o sea, pues hay mucha incertidumbre, ¿no? De los 500,000 millones de pesos, a ver cuánto cae realmente. Este tema de las Fuerzas Armadas, querido Luis, es algo de lo que ha calado hondo en el sector de los empresarios y en particular en los constructores, en los que hacen la infraestructura o que tienen empresas que por décadas se han dedicado a construir infraestructura en el país. Esta injerencia de las Fuerzas Armadas, porque no solo es el ejército, sino también la Marina, controlando ahí los puertos, por ejemplo, pues no ha caído nada bien, en primero porque pues sí da un poco de miedo la militarización del país o de la infraestructura del país o de la economía, si me permites, del presupuesto pues público, y por otro lado pues porque las empresas que no solo están estas grandototas que conocemos y que son pues las que ganan los contratos, sino todas las de abajo que son sus proveedores, pues todas dicen, oye, estoy en una tremenda crisis como no la habíamos tenido en los últimos 100 años, y además de todo, cuando hay pocos proyectos en el gobierno, los pocos proyectos los tiene el ejército, ni siquiera me están salpicando a mí, me están ayudando a esa recuperación. Entonces, de verdad que sí, eso ha habido embates a la iniciativa privada por todos lados, y este asunto de darle toda la infraestructura del gobierno, los proyectos del gobierno al ejército, a las Fuerzas Armadas, pues ha generado otro problema con la iniciativa privada, y más que otro problema de enfrentamientos o de politiquería, como dice el presidente, un problema realmente de que esa industria de la construcción va a tardar años en recuperarse, estar a niveles buenos en los que teníamos pues antes de que comenzara este sexenio. Ese es todo un tema, mi querido Luis, que si quieres le entramos con detalle. Claro. En otra ocasión, la injerencia que tiene el ejército, porque además el ejército no tiene la capacidad de ejecución. Yo no sé qué va a suceder, van a dejar las obras a medias, y los empresarios que se dedican a eso las dejaban a medias o a medio construir, como el tren México-Toluca, pues no me quiero imaginar al ejército. No, bueno, pues así las cosas. Mario, te mandamos un gran abrazo, te leemos ahí en El Universal, y por supuesto también estamos atentos en el SEO, información de negocios, información financiera, pues muy puntual siempre y de manera accesible absolutamente para todos, querido Mario. Muchas gracias, mi querido Luis, y también en Twitter, @MarioMal. Un abrazo y muy buenos días. Ahí estamos.